Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Este es un podcast donde intentamos comprender un poquito mejor la importancia de la biodiversidad para convivir con ella. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Julieta Badini. Estudió biología y maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está terminando su tesis de doctorado. Y desde la carrera le gustaron las interacciones entre organismos. Hizo su tesina con la dispersión de semillas por parte de las aves de un arbusto exótico, Pyracantha angustifolia, en las sierras de Córdoba. En su tesis de maestría se enamoró de las abejas y empezó a trabajar con abejas sin aguijón para producción de miel en el norte de Córdoba. En la tesis de doctorado se enfocó en la diversidad de abejas en los patios urbanos de la ciudad de Córdoba y descubrió que hay muchísimas especies con distinta forma de nido, color, preferencia alimentaria y comportamiento. Y el objetivo actual de su tesis es indagar cuáles son los factores ecológicos y sociales que influyen en la riqueza y abundancia de abejas en contextos urbanos. Bueno, hiper interesante esta biografía y te doy la bienvenida, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Gracias, gracias por la presentación. Bueno, la verdad que quiero saber todo de todos tus trabajos y todas tus investigaciones. Como se habrán dado cuenta, este episodio va a tratar de abejas y este es un grupo como muy carismático, ¿no? Que todo el mundo conoce. También tenemos mucha relación con las abejas, así que, bueno, llegaron muchas preguntas al Instagram. Si querés empezamos con algunas de las preguntas. Así. Dale, sí. Preguntan si está bien comer su miel. Eso es polémico, ¿no? Bien, qué pregunta interesante. A mí me hace acordar a una película que salió hace unos años que se llamaba Bee. No sé si la tenés, no sé si es de Pixar, de Disney, una de esas. Parece que es de DreamWorks. Justo lo estaba Ahí está, comentándolo con una es. amiga que Ujú. me contó de qué se trataba, yo no me acordaba. Sí, tiene que ver con eso. A ver, es una pregunta que tiene varias aristas y es como más profunda, ¿no? Pero a mí, primero entendamos cómo es que producen las miel las abejas y para qué lo hacen, ¿no? Las abejas, digamos, las larvas, que serían las crías, los hijitos de las abejas, comen polen, ¿sí? Entonces, las abejas colectan polen para sus crías. En cambio, la abeja adulta se alimenta de néctar o de la miel, ¿sí? Que ellas mismas producen. Generalmente en las colmenas se produce muchísima miel, ¿sí? Es como si nosotros tenemos una alacena y nos estoqueamos de víveres como, qué sé yo, arroz, lentejas y demás, que Sí, no lo vamos a consumir en ese momento, ¿no? Sino que lo vamos de alguna manera acumulando para tener stock para más adelante. Y eso es lo que hacen las abejas, ¿no? O sea, tienen esos potes, que naturalmente son potes de miel y de polen, pero bueno, en todo lo que es la tecnología en la producción de la abeja, ya directamente tienen celdas no elaboradas por ellas, sino son celdas sintéticas en donde ahí directamente ponen el polen y la miel, ¿sí? Eso ok, a lo mejor sí puede ser la parte que sea un poco más controversial, ¿no? De por qué directamente hacerle la colmena, claro. brindarle todos los recursos a la abeja si lo puede hacer en forma natural. Pero bueno, sí, eso tiene que ver ya me parece, con otra discusión de cómo es que se está produciendo los alimentos en general, ¿no? Que capaz que es como una discusión más larga que podamos tener a lo mejor en otro podcast, Sí, pero, pero bueno, un poco va por ahí. A ver, eso me parece que es una opinión muy personal, pero sí entender de que las abejas producen por demás, ¿sí? Entonces de ahí viene un poco esto de sacarles un poco de esa miel para el consumo propio, ¿no? De hecho, no hace cientos de años, se hace miles de años esta práctica, ¿no? O sea, como un poco entender hasta qué punto se le puede sacar la miel a esas abejas, cuál es la capacidad máxima y demás, porque, como digo, producen de más, digamos, no consumen toda esa miel. Es claro. como por si tienen algún año malo o demás, ¿sí? Bien, Así bien. que esa sería, creo, un poco la respuesta. Bueno saberlo. Sí, obviamente que la discusión ética es otra, ¿no? Por eso está Sí, bien comer su miel y depende lo que creamos sobre muchas cosas. exacto. Otra pregunta muy copada es,
¿Qué onda el tema de la danza? Me gustó la pregunta porque decía la palabra mapa, ¿no? Como que la danza es un mapa, te están dibujando un mapa, unas indicaciones, ¿cómo funciona? Sí, la danza, bueno, está estudiada solamente, entiendo yo, en Apis mellifera, que es la abeja de la miel que es como de Europa y de África. Sí. Y, digamos, básicamente lo que se vio es que cuando hay abejas que son exploradoras, ¿sí? O sea, que son las primeras en buscar el recurso, ¿sí? O sea, por ejemplo, salen estas abejas exploradoras, encuentran una planta en donde hay muchas flores, ¿sí? Que tiene mucho néctar o mucho polen. Entonces, esa abeja cuando vuelve, hay como una serie de pasos que realiza. Por un lado, es el ángulo en donde ella se mueve, ¿sí? Por ejemplo, si es un ángulo de 90 grados, de 30 grados y demás, eso es respecto al sol, Ajá. ¿sí? Entonces, ahí ya está diciendo si es norte, sur, este, oeste. Mira. Y después, la cantidad de vueltas que da, que es como una especie de 8 o de infinito, eso de alguna manera está diciendo la distancia. ¿Sí? O sea, yo no lo estudié específicamente, pero la verdad que es muy interesante y se ha visto, digamos, que es como muy preciso, digamos, ese baile, porque después lo que hacen el resto de las abejas es van directamente a ese recurso hasta que de alguna manera lo explotan, ¿sí? O sea, hasta que ven que más o menos pudieron extraer lo que necesitaban. Claro, o sea que la exploradora sale, busca el polen y el néctar, vuelve y le empieza a mostrar a las demás a dónde ir. Exacto, exactamente. Hay unos videos muy interesantes, si alguna vez tienen tiempo de buscar en YouTube, pueden poner bee dance o danza de la abeja y son, incluso es como que las abejas de alrededor le dan espacio a esa Claro, abeja, porque es claro. literalmente una danza, digamos. Es muy Claro, como bonita, abran digamos, paso. Mirá qué loco. tal cual. Bueno, y ya que estamos, te pregunto, tema polen. O sea, ellas, obviamente el néctar tiene Ujú. azúcar, ¿no? Y el polen Sí, tiene, puede ser que tenga proteína, es como otro tipo de alimento. sí, sí, sí. Básicamente son proteínas, sí, sí. Como que carbohidratos serían Claro, el néctar y las proteínas el polen, sí. bien. Y ese polen lo acumulan y también lo comen, se lo dan de comer a sus... Sí, o sea, la abeja melífera no suele tener como potes de polen, es más raro. Otras abejas sí, que después si querés vamos a charlar un poco de otras abejas que no sean la abeja Sí, sí. común. Pero sí, directamente es como que en el caso de Apis mellifera se la colocan en cada una de las celdas. O sea, se pone el huevo, ¿sí? En la Ajá. celdita de cría, y después se pone el polen y después se cierra esa celdita. Es como Ah, que bueno, como que para que apenas emerja y sea una larvita, coma todo ese polen. claro, como un paquetito ahí. Está Exacto, bueno. sí, sí. Otras últimas preguntas y cambiamos de tipo de abeja, de especie de abeja. ¿Todas se mueren después de picar? Bien, en el caso de Apis mellifera, que es esta Sí. abeja común que venimos hablando, la mayoría de los casos sí. Puede haber casos en los que no, pero bueno, son más Mm, raros. Lo que pasa es que cuando pica, o sea, yo explicaría un poquito por qué es que pica una abeja generalmente. Generalmente la abeja pica o porque peligra su propia vida, o sea, que ya se siente como que está muy amenazada, o que, que hay algo, algún movimiento extraño cerca del nido. ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que va a dejar descendencia es la reina. sí, ¿Sí? Entonces, todo es la protección a la reina. ¿Sí? Que la reina no es no es que sea como una directora o algo así que mande al resto, sino que, bueno, es una colaboradora más, pero tiene otro tipo de colaboración, claro. ¿no? Eh, y bueno, entonces cuando, por ejemplo, se acerca un animal o mismo nos acercamos nosotros al nido, las abejas lo que hacen es, de alguna manera, son como mártires, ¿no? O sea, Claro. dejan su vida por la colonia. Mm, Entonces sí, como cuando pican, se rompe el claro. abdomen en donde está ese aguijón y ahí es cuando, digamos, le afecta a la abeja y se Sí, es como muere. que se le sale En un el caso, pedazo por ejemplo, de las de cuerpo. Exacto, exacto. En el caso, por ejemplo, de las avispas, eso no pasa, Ajá, ¿sí? Es como que el aguijón es diferente, entonces, de hecho, bueno, se dice que puede picar cuantas veces quiera esa ah, avispa y tiene otro tipo de comportamiento un poco más agresivo, ¿no? No solamente cuando se acerca uno al nido, sino que son como un poquito más agresivas en general.
o los abejorros también, o sea, pueden picar varias veces, los que son como más Sí. grandecitos. Pero los abejorros son menos agresivos, ¿puede ser? Menos agresivos, a ver, depende de qué abejorro estemos hablando, pero los abejorros que son sociales, los que hacen nidito bajo el suelo, que son los bombus, en general acá en Argentina, si uno se acerca mucho al nido y la puede pasar mal, Mira. porque salen de a varios y te pueden picar muchas veces varios de esos individuos y tienen el aguijón más grande. Mira. O sea, yo no me acercaría tanto a un nido de abejorro que esté en el piso, ¿no? Después hay otras abejitas que son solitarias, Sí. que también se les dice abejorro generalmente, por eso digo, que son carpinteros y hacen huequitos en la madera, ¿sí? O en los La troncos silocopa. viejos, claro, la silocopa, y esa sí, es como que al ser solitaria, digamos, no va a dar su vida, Claro. ¿sí? Porque es ella la que tiene que dejar descendencia. Entonces, a lo sumo va a huir, Sí. salvo que realmente uno le esté pegando un manotazo y bueno, ahí ya, ¿no? Como Sí, que sí. tiene que actuar, tiene que reaccionar, pero si no, es como que generalmente no pica ni nada. Las solitarias en general no lo suelen hacer, digamos. Bien, o sea que es básicamente un mecanismo para proteger a su colonia. A sus Sí, crías. mira. Ujú. Bueno, y también preguntaron qué pasa cuando muere la reina, en el caso, ¿no?, de estas sociales, que ya vos ya contaste que hay una diferencia, ¿no?, entre las que son sociales y las que son solitarias. Sí, en el caso de, por ejemplo, las sociales, insisto, está mucho más estudiado en API, pero se da en otras sociales también. Cuando muere la reina, lo que se hace es producir princesas. Así se llama, no por una cuestión de realeza, insisto, sino porque, bueno, a alguien se le ocurrió decir reinas y Sí. princesas y ya quedó así como la denominación. Entonces, generalmente se producen 3 princesas. ¿Y cómo se producen esas princesas? Se les alimenta con lo que se llama jalea real, que es como, no sé si la has escuchado, pero es como muy común, es como más nutritiva y demás. Es como que ellas hacen como todo un procesamiento con las glándulas que ellas mismas tienen, entonces como que está más enriquecido ese alimento. Entonces, las larvitas que están alimentadas con esa jalea real van a ser futuras princesas, ¿sí? Reina ya es cuando es la Claro, gobernadora, claro. digamos, de alguna manera, ¿no? La primera princesa que sale de la celda, digamos, ya como adulta, mata a las 2 princesas que quedan, como que ella de alguna manera es la que ganó ese puesto. Y lo que se produce a continuación es que esa reina sale en lo que se llama vuelo nupcial, que también, digo, tiene una connotación por el nombre, pero básicamente lo que hace es que todos los zánganos, que son los machos, la siguen y uno de esos machos llega a reproducirse con ella y dejar la descendencia. Eso sería. Entonces ahí cuando la princesa ya está fecundada, ya pasa a ser la reina, la nueva reina, y pueden vivir, algunos viven 5 años, eso depende, ¿no? O sea, ya las colmenas que ya están muy manejadas a veces duran un poco menos, pero en general naturalmente pueden vivir 5 años más o menos, una reina. Ya estaban diciendo también en los mismos comentarios, en las mismas preguntas, decían, déjense de joder con la abeja europea, porque es algo que realmente uno cuando empieza a conocer otros polinizadores y sobre todo otras abejas, dice como, bueno, ¿qué onda? Estuvimos todo el tiempo teniendo como símbolo de polinizadores y de todo, y sobre todo ahora que se empieza a valorar más, ¿no?, a estos bichos, siempre es la abeja europea. Y preguntaron si, esto me parece interesante, si se puede considerar exótica invasora, en el sentido de que puede llegar a desplazar poblaciones nativas, puede llegar a causar algún daño. Bueno, es interesante esta pregunta porque creo no tener una respuesta así como muy contundente, porque es como también esta es una respuesta que depende. ¿Por qué? Porque es una especie que ha sido invasora en su momento, o sea, ya tiene Claro. muchísimos años, está dispersada por todo el mundo, creo que salvo la Antártida y no sé si Sí. Groenlandia, está por todos lados. Entonces, ya sería muy difícil considerarla como invasora, ¿sí? Porque ya invadió, digamos, ¿no? Pero digamos, sí sigue produciendo daños. Entonces eso también está bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, pasa mucho que
son muy competitivas con otras abejas. Por ejemplo, esto que yo te decía, una planta llena de flores, ¿no? Y están todas las abejas y todas estas apis melíferas llenando todas esas flores y a lo mejor viene otra abeja y las corren, las sacan, o sea, se produce como una competencia, digamos, como hasta Claro, agresiva por el recurso, ¿sí? Entonces le están sacando recursos claro. a las nativas. O sea, literal y además competitivamente, ¿sí? También ocurre de que ciertas plantas necesitan ciertas abejas para producir la Claro. polinización por cómo es esa abeja, digamos, su morfología o por su comportamiento, y Apis está de alguna manera también ocupando esos espacios que deberían ocuparse por otras abejas. Principalmente sería Bien. eso, digamos. Sí, un ejemplo que me gusta mucho es el burucuyá, que lo poliniza la abeja carpintera, que es enorme, y una abeja chiquita europea nunca llega a polinizarla. Claro, no sé si, o sea, ¿qué sería polinizar en ese caso, no? No sé si todos se ubican cómo es la flor del burucuya, pero cuando la flor está abierta, el néctar está bien en la base de la flor, ¿sí? Entonces las abejas van directamente a ese néctar. No solamente la abeja de la miel, sino también otras abejitas que son más chiquititas también. Y esas se las llama robadoras Mm, de néctar. ¿Por qué? Porque no tocan, no llegan por su altura a tocar el polen que está en las anteras que claro, miran para abajo. Necesitan un tamaño más grande para, como decís vos, para hacer efectiva la polinización. Entonces, por eso es importante entender que, o sea, como algunas plantas están como de alguna manera evolutivamente asociadas con ciertos grupos de abejas. Entonces es importante conocer eso porque no es que Apis puede ocupar todos los lugares de polinización y puede salvarnos de la pérdida de todos los polinizadores, ¿no? exacto. Eso. También preguntan, hablando fuera de Apis, ¿no? Que ya hablamos que tiene esta estructura, no sé cómo castas se llaman. Ujú. Preguntan si todas las especies, creo que ya medio que dijiste que no, pero todas las especies tienen reinas, zánganos, obreras. Claro, bueno, están las especies, o sea, dentro de las abejas tenemos especies sociales, como es Apis mellifera, que incluso se les llama Mm, eusociales, o sea, que son mm, verdaderamente sociales, porque después hay otras especies que son semisociales, que sería, por ejemplo, el caso de los abejorros que anidan ujú, en el suelo. Esos son parecidos a Apis mellifera, pero la diferencia grande es que la reina es la que vive durante el mm, invierno solita. mm, Y después en primavera sale la reina, que ahí es como más fácil de verla los primeros días de primavera, busca recursos, sobre todo polen, y ahí empieza a poner los huevos, salen las larvas y aparecen las obreras y ya directamente son las obreras las que van y ajá, buscan el recurso, ¿no? Pero no es como que estas castas como apis que se mantienen durante todo el año, toda la colmena ahí va. entera, ¿sí? Entonces estas serían las semisociales. Después hay algunas que son como, que están ahí como en un gris, que son como comunales, por ejemplo que varias hembras hacen el nido en un mismo lugar y más o menos se las cuidan Ujú, entre sí, pero funcionarían como claro, solitarias, ¿sí? O sea, es como que hacen un cuidado medio comunitario, pero no hay claro. castas en ese caso. Y después tenemos los que son las abejas solitarias, que un poco ya comentamos, pero sería, la hembra se reproduce con el macho, dependiendo del nido, dejas un huevo con un paquetito de Ujú, polen, ¿sí? Y cierra como esa celdilla, dependiendo de cómo es ese nido, vas a utilizar distintos materiales y cuando ese huevo emerge y llega a larva, come ese polen. ¿Sí? Y por último, para incorporar también alguna cosita nueva, están las que se llaman cleptoparásitas, que capaz que son las menos conocidas de todas, que directamente no tienen nido, sino que el huevo se lo dejan en el nido de otra ajá, abeja. ¿Sí? Parecido a lo que serían los cucos sí, en las aves, ¿sí? Entonces las cría claro. otro, digamos, ¿no? Sería como eso. Un mecanismo para ahorrar también recursos. Exacto. Bueno, re interesante. Preguntan sobre las yateí que no tienen aguijón, Ujú. ¿puede ser?
Sí, 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 sí. Las yateí son unas abejas que está dentro del grupo de abejas sin aguijón, una tribu que se llama Ujú. Meliponini, por eso generalmente se las Sí, denomina meliponas. Las yateí particularmente están en lo que es Misiones, o sea, noreste argentino, y de hecho en esos lugares se produce miel, o sea, tenemos lo que se llamarían meliponicultores en vez de apicultores, que, digamos, con técnicas un poquito menos tecnológicas, por así decirlo, que apis, pero sí se puede extraer una miel que es diferente, es bien diferente y produce menos cantidad. Entonces también la producción es ujú. más pequeña, pero bueno, también producen miel esas abejas y son más fáciles de manejar justamente por esto. Uno no se tiene que poner escalafandra, los niños también pueden eh, agarrar, digamos, la colmena, se puede revisar y demás sin ningún tipo Ay, de qué bien. equipamiento, digamos. ¿Y puede ser que tenga propiedades medicinales o no? ¿O estoy...? Sí, sí, sobre todo en las comunidades nativas, por ejemplo, yo estuve indagando un poquito más Sí. en Córdoba, ¿no? No estuve tanto en noreste argentino, pero en Córdoba, por ejemplo, se le asocia mucho cuando uno tiene, por ejemplo, o mucha tos o tiene asma, esa miel se lo utiliza, incluso se le va a buscar en esos días. Por ejemplo, si un niño está con Mm, asma, se va al monte y se busca esa miel y se la extrae. A veces de forma no muy claro, amigable, pero bueno, se lo asocia mucho a como si fuese como un mira, jarabe, ¿no? O sea, porque de hecho está estudiado, yo la verdad que no me especialicé tanto en eso, pero se sabe que tiene propiedades, digamos, que ayudan, digamos, a lo que es bien, expectorar y demás. Como sería parecido, de hecho tiene el sabor parecido a la ropa de chañar, por ejemplo. Yo mira, lo que he bien fuerte. probado. Sí, qué Exacto. loco, lo quiero probar ahora. También, última, ahora sí, la diferencia, vos ya nombraste de las avispas, que por ahí sí Ujú. mantienen su aguijón después de picar. Entre avispas y abejas, ¿cuál es la diferencia? Bien, o sea, hay como dos o tres diferencias como bien notorias. Una es que generalmente, pero esto es como, puede ocurrir en algunos casos que no, la avispa tiene como lo que se llama una cintura, Ah, dicho en criollo, la ¿no? famosa frase la cinturita de avispa. Exactamente, sí, sí. Generalmente se da en un grupo particular de avispas que son las véspide, pero se producen Ajá, casi todas. Entonces, sería entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Se da como está como bien separado, entonces se ve como esa cinturita. Esa es una de las características. La segunda característica que diría que es como la más importante, pero que uno no la puede ver, es que las avispas son carnívoras ujú, y las abejas son vegetarianas. Entonces eso es como una gran diferencia, ¿no? O sea, las avispas comen otros insectos, artrópodos, a veces alguna carroña, pueden ser carroñeras. Entonces todo lo que son las mandíbulas las tienen bien desarrolladas. claro. No tienen, o sea, no tienen tan desarrollada la lengua como es en las abejas. Y otra característica que esta sí se puede ver morfológicamente, pero entiendo que a veces cuando están en vuelo es más difícil, Mm, que no tienen, o sea, las avispas tienen pelos, pero las abejas tienen unos pelos que son plumosos, que son muy ramificados y las denominaciones de los pelos son muy ujú, diversas, ¿sí? Porque hay muchos tipos de pelo, ujú. algunos que son para colectar el polen, otros que tienen que ver con la comunicación entre abejas. Entonces, bueno, cuando uno ya ve algo, por ejemplo, si uno tiene ahí dudas, si ve que es como muy peluda, generalmente es una abeja, ¿sí? Claro. Esa sería como. Qué loco eso. Sí, nunca me lo había puesto a buscar. Em, Está bueno. Sobre todo lo de carnívora me hizo acordar que una vez me mordió una chaqueta amarilla, que bueno, también es así, es invasora en el sur, ¿no? En el sur del Sí, país. sí, 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 sí. Que bastante, bastante agresiva. Bueno, ahora que ya terminamos con las preguntas, ya como que entramos un poco en calor, te quiero preguntar, Juli, bueno, vos ya un poco en tu biografía contás cómo llegás a enamorarte de las abejas, pero me Ujú. interesa cómo empezaste a querer estudiar las abejas en el entorno urbano. Eso me parece súper interesante. Bien. Sí, un poco ahí como contabas, yo, digamos, de alguna manera llego a enamorarme de las abejas en mi tesis y maestría.
Yo trabajé con apicultores que querían empezar a producir las abejas sin aguijón, pero en Córdoba, que son más chiquititas que las YTI. Y bueno, fue como un proyecto re interesante. Y yo, a través de ese proyecto, ya me vinculé con una persona que estaba en el instituto donde yo estoy, que trabajaba con abejas, y particularmente con estas abejas sin aguijón. Y cuando surgió el tema de seguir, digamos, de hacer un doctorado, porque ya me había entusiasmado, se unió otra investigadora que ella me dice, che, ¿y te parece meternos en el tema de las ciudades? Yo es como que en ese momento, hace 5 o 6 años, me parecía, ¿qué hacemos con las abejas en las ciudades? Van a aparecer 5 especies, no va a aparecer nada, pero de a poco lo fuimos charlando, fuimos como viendo otros trabajos, sobre todo hay muchos trabajos en Europa, en Estados Unidos, hay muy, muy poquito en Latinoamérica, y vimos que era como que realmente era algo que abría un montón de paradigmas, ¿no? Como que rompía un montón de paradigmas con uno mismo y también con el resto de la comunidad científica. Y ahí dije, no, sí, vamos por acá. Y incluso en mi tesis incorporamos lo que son algunos factores sociales, que también era como que algo que nos interesaba indagar un poco porque también es algo que no se ha estudiado tanto y, como digo, menos en Latinoamérica. ¿A qué me refiero con algunos factores sociales, no? Digamos, ver cómo están dispuestas esas ciudades, ¿sí? Bueno, yo particularmente trabajo en Córdoba, ¿no? Pero pensar en cómo es la estructura de la ciudad, cómo están las personas viviendo en esa ciudad, y todo eso de alguna manera repercute en las abejas, ¿no? Porque Claro. de alguna manera es como que yo fui entendiendo, ¿no? A lo largo de mi tesis, que las abejas, por decirlo de alguna manera, han estado en ambientes naturales como el resto de los organismos, ¿no? Y han sido desplazados por la urbanización, ¿no? Entonces como que uno pensaría, a priori, y es lo que me ha pasado también a mí, que bueno, la urbanización es mala para todos los organismos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Las abejas, al ser organismos pequeños, que tienen requerimientos, no diría que son pocos requerimientos, pero mientras que haya flores con buen recurso de polen y néctar, es suficiente para ellas y que puedan hacer nido. Entonces, ¿qué pasa? En muchas ciudades hay parques, hay jardines de las propias personas, hay parques urbanos, están los costados de los ríos que funcionan como corredores biológicos. Entonces todos esos lugares, como de alguna manera sin querer, funcionan como refugio para estas abejas, para otros organismos también. Entonces como que también ahí cambia un poco este paradigma de decir, bueno, no, las ciudades son totalmente malas, son un desierto gris, no puede vivir nadie más que el hombre, y bueno, no es tan así. Es como que las abejas pueden convivir en esos ambientes urbanos con nosotros, pero hay que ir pensando, porque de acá a un futuro la mayoría, más del 70-80% de la población va a vivir en ciudades. Entonces hay que ir pensando anticipadamente cómo hacemos que esas ciudades alberguen las abejas, cómo le damos a las abejas y otros organismos, yo porque estoy con el tema de las abejas, ¿no? Pero cómo propiciamos que esos espacios sean con recursos de alta calidad, que no sean flores que sean totalmente estériles, ¿sí? Que son bonitas, que Claro, tienen un montón de pétalos, pero que no tienen ni polen ni néctar. Por ejemplo, las claro. rosas. Las rosas que a tanto le gusta a la gente, no digo que todas las rosas, ¿no? Pero hay muchas variedades que se han hecho llenas de pétalos, hermosas, pero que no tienen nada de polen ni de néctar. Entonces, ahí las abejas es como que en un rosal de esas rosas modificadas no pueden extraer ningún recurso. Y así con Claro. otras también, otras especies. Sí, las rosas que ya no tienen casi olor. Y también el Exacto. olor es como un atrayente, ¿no? Sí, eso se ha estudiado un poco menos. Yo, la verdad que en abejas no he leído tanto. Pasa, sí, en realidad en todos los grupos de polinizadores son como volátiles que atraen, ¿sí? Claro. En el caso de la abeja me parece que uno de los factores que más influye es el tema de lo visual, o Claro. sea, el tema de los El color. colores, Sí. que ven diferente a nosotros. Ujú. También es algo que no he indagado tanto, pero
tienen, de hecho, había un estudio que mostraba cómo veían las abejas, que es muy interesante. Pero bueno, ven, por ejemplo, lo que es el UV, Claro. ¿sí? De hecho, hay muchas flores que tienen marcado, por así decirlo, el caminito de dónde está el néctar, que uno no lo ve, ¿no? Porque está en esa, o es UV o está cerca, ¿sí? Sí. Como tiende más al violeta y cuando uno lo ve con una cámara UV se ven esas marquitas. Que, Hay unas fotos que he visto en algún momento de mi vida que te muestran cómo ven la flor, las abejas y cómo las vemos nosotros. Y se ve como que tienen tipo una flecha indicadora, un círculo claro, diciendo es sí, acá. Sí. sí, sí, eso es impresionante. También he escuchado de una especie nativa de la lantana, por ejemplo, que Ujú. cuando está, es como una inflorescencia con un conjunto de pequeñas flores y cuando ya fue polinizada cambia de color, digamos. Deja de ser amarilla y es más Ah, blanca, sí. como que es menos llamativa. Como para decir, che, no, a mí no me polinices, podés ir a, a polinizar a la de al lado. Sí, 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 eso es muy interesante porque además el caso de la lantana, como es una inflorescencia, es como todo el grupito de flores la que atrae a la abeja. Entonces, es como, digamos, para el fitness de la planta, ¿sí? Para producir más frutos, le es conveniente decir a qué flores de esa inflorescencia no conviene ir para que directamente la abeja vaya y deje polen en esas que sí. Ahora se viene la parte interesante y catastrófica a la vez, y marketinera. Em, Ustedes me mandaron, quienes están escuchando, algunos me mandaron por Instagram sus teorías de extinción. ¿Por qué creen que podrían extinguirse las abejas? Y bueno, obviamente que hay muchos motivos que son cercanos a la realidad, que tienen que ver con agroquímicos, con pesticidas, bueno. Pero hay uno que me llamó la atención y que me pareció muy, no sé, efectivo, si queremos extinguir a las abejas, que es una mutación que vuelve alérgicas a las abejas al polen. Es una locura. Pero bueno, la lógica que encontré es, claro, los agroquímicos, suponiendo no algún insecticida que se aplica en algún cultivo, muchas veces algunos insectos, no sé si es el caso de las abejas, pero algunos insectos se vuelven resistentes, ¿no? Y eso hace que las poblaciones cuyos genes mutaron y se pudieron adaptar, bla, 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 sean más resistentes. Entonces, en esas adaptaciones nuevas, quizás una puede ser una mutación que es contraproducente para ella. No sé, bueno, esa es la teoría. Las abejas alérgicas al polen, o sea, muy, muy trágico. Yo quiero que me digas, Juli, ¿qué crees que podría ocurrir en el mundo? Uf, qué escenario. Bueno, primero, pobres, o sea, no tienen cómo alimentar a las crías, entonces ahí, bueno, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero a mí me parece como, tiene como varias aristas esto, ¿no? Yo el otro día pensaba, a ver, todos los alimentos que de alguna manera dependen de la polinización para abejas. Mm, El café, el chocolate, o sea, el cacao, ¿no? Un montón de frutas, sandía, durazno, verduras como el zapallo. Entonces yo digo, y ha habido como una campaña hace unos años como muy efectiva, en donde mostraron una imagen de un supermercado lleno, ¿no? Lleno de frutas, verduras y demás. ¿Y qué pasaría si no hubiese abejas? Y estaba prácticamente vacío, ¿no? Había algo de maíz, había algo, mm, puede haber algo como de soja, algunas verduras que no necesitan que se cosechen antes de producir semillas, pero la verdad mm, que estaba como bastante vacío sí, el supermercado. Y yo digo, bueno, esos son proteínas que de alguna manera no nos llegan, ¿no? sí, O que también pasa, por ejemplo, en algunos lugares que se hace la polinización manual. Se puede hacer polinización manual, ¿no? Con un hisopito, que se hace mucho en Asia, no recuerdo bien con qué especie, pero porque tienen pocos polinizadores, lo hacen con hisopito, pero son trabajos de muchísimas horas y sí, no es eficiente, no es tan eficiente como el de las abejas. claro. Se podría de alguna manera compensar, pero no. Después, por otro lado, yo pensaba en la interacción con otros insectos, ¿no? O sea, muchas especies de, por un lado, muchas especies de aves que consumen estas abejas.
Después, como también algunos insectos que de alguna manera se alimentan de robarle la miel a las colmenas, que bueno, también le va a afectar. Después también pensaba en, bueno, que prácticamente las flores no tendrían sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro, puede ser que siga habiendo flores, pero ¿para qué? ¿Para claro. atraer a quién? ¿No? O sea, o las flores de alguna manera capaz que cambiarían su morfología, ya no tendrían, como decíamos antes, ¿no? Colores, aromas, formas muy variadas, sino a lo mejor serían más parecidas. Si bien hay otros polinizadores, ¿no? No son los únicos polinizadores, hay moscas, hay escarabajos, mariposas y demás, pero son las mayores, o sea, son Claro, las que es el grupo que digamos, el grupo que más poliniza, ¿no? O sea, como que son especialistas en polinización, tal por cual. así decirlo, las abejas. Me quedó la duda, ¿el maíz y la soja lo polinizan otros insectos? No, en el caso del maíz es por el viento. Ah, Es bien, bien, simplemente por el viento. viento. De hecho, por eso es como que se ponen los maíces medio juntos, porque es como que el polen se mueve entre los maíces. En el caso de la soja es como, son dos factores que se suman. Por un lado, el viento, y además creo que se pueden autopolinizar la Ah, soja, eso tengo que chequearlo, pero me parece que sí. pero es muy Y probable. también los polinizadores ayudan, o sea, cuando hay polinizadores la producción de la soja es mayor, Ujú, ¿no? sí, Pero pueden vivir sin los polinizadores. qué peligro. Sí, tal cual. ¿Hay algo con el almendro, puede ser, que me comentaron, que no tenga más polinizadores? Capaz que es esa la especie que decía. Puede No ser, sé. puede ser. Yo no recuerdo bien, pero el almendro, por ejemplo, acá en Argentina sí. O sea, acá se produce almendra, creo que en el sur, Ujú, si bien recuerdo, creo que es en los mismos lugares donde se produce el manzano, me parece que son sí, lugares puede en ser. Río Negro, y ahí sí tienen polinizadores. De hecho, es tanto por Apis mellifera como también por otras especies que son nativas. Bien. Pero me parece que a lo mejor el caso que mencionábamos hace un ratito es el caso de que puede ser el mismo almendro, pero en Asia. En Asia es como que Ujú. si mal no recuerdo, pero me parece que también era como otra fruta. Ya me voy a acordar. Si no me acuerdo para el podcast, prometo mencionártelo después, pero Hola, soy la Connie que está editando esto. Al final Juli lo buscó y me mandó un mensaje y sí, era el almendro. Adiós, los dejo con el episodio. También como que la crisis así de polinizadores se está dando muy en el hemisferio norte, ¿no? Más que nada. bueno, esa pregunta es interesante porque la respuesta también es depende. O sea, esta crisis como mundial o este que le llaman colony collapse disorder, o sea, como una muerte masiva de las colonias, se estudió mucho en el hemisferio norte, ¿no? O sea, como que la primera alarma surgió ahí porque, bueno, ahí están los apicultores, ahí está la producción, ahí está la plata, ahí está todo, ¿no? Sí. Pero como que a raíz de eso también surgió, digamos, el hecho de empezar a estudiar otras latitudes, otros países, otras realidades, y también se verificó que si bien, por ejemplo, en Argentina y otros países de Latinoamérica no es la magnitud que está pasando en Estados Unidos y en Europa, sí se está produciendo, y lo más peligroso para mí es que se están disminuyendo las poblaciones de polinizadores nativos. Eso es como lo Ujú. más grave, ¿no? Y, no solamente en el hemisferio norte, sino también en el hemisferio sur. Acá, por ejemplo, en el sur de Argentina tenemos el caso de un abejorro nativo, que es el Bombus dalbomi, que es naranja, es precioso, es uno de los más grandes del género, y está siendo desplazado por el Bombus terrestris, que se introdujo en Chile para lo que es la producción de la frutilla y otros frutos, digamos. Y bueno, la especie, digamos, si no tiene barreras físicas, no conoce fronteras y ha ingresado a Argentina ya hace varios años. Y hace varios años también se hizo un estudio donde se vio que la población de Bombus terrestris, a medida que aumentaba, ¿sí? la, Ujú. la- la población o la cantidad de individuos, Mm. disminuía la de Albomi, que es la nativa. Entonces hay un desplazamiento
en ese caso. En este caso porque es directamente asociado con una especie, ¿no? Pero también está el contexto agrícola que también está ayudando a que esa especie desaparezca y que en el caso de Bombus terrestris creo que tiene un ácaro, ¿sí? Ujú. Como un bichito muy chiquitito que puede atacar a Dalbomi, pero que en el caso de Bombus terrestris, que es la exótica, tiene como las defensas como para poder seguir viviendo, ¿no? Claro, conviven, sí. Conviven tranquilamente. Y en el caso de Albomi es como fulminante y es como actúa como muy rápidamente, entonces disminuye las poblaciones. Ujú. Y así como el caso este, que es como más emblemático, hay muchísimos casos que no solamente tienen que ver con el desplazamiento de una especie a otra, como decía, sino también tiene que ver con, digamos, en un contexto agrícola, especies que nidifican en el suelo y tienen menos espacios, o por Mm. ejemplo especies que nidifican directamente en árboles y ya prácticamente árboles en contextos agrícolas hay muy pocos, o que nidifican en ramas caídas, que necesitan como otra dinámica, ¿no? De ese ambiente. Entonces, como que son Sí. varias las aristas, ¿no? Un poco mencionaba hace un rato el tema de los agroquímicos, el tema de, bueno, esto de que básicamente en el campo se están produciendo plantas que no le dan alimento a las abejas. El maíz, por ejemplo, la soja, que un poco mencionamos, no le brindan, o si le brindan alimento, es alimento de baja calidad, como podría ser la soja. Entonces, como que le sirve alimento, pero a la larga, digamos, no los alimenta del todo, ¿no? Entonces, eso es como, es una problemática que es como muy compleja, pero por suerte con esto de que empezaron a haber colonias que desaparecían prácticamente enteras, se empezó a estudiar más. Entonces, como que de alguna manera es como una especie de excusa para hacer foco en eso, digamos. Sí, y sí, como que nos estamos de a poco dando cuenta y espero que sirva habernos dado cuenta que vamos camino a lo mismo que ya está sucediendo en Europa para rescatarnos un poco antes, ¿no? Tal cual. Está difícil, pero bueno. Entonces sería un escenario hiper catastrófico, sin abejas, o sea, ya sin chocolate, sin café, bueno, listo. ¿Para Tal cual. qué vivir? Bueno, el café también dicen que está atravesando como, bueno, son cultivos medio que van a ser cada vez más difíciles, ¿no? Se cultivan en zonas muy específicas, con condiciones muy específicas, ¿no? Pero bueno, ya tenemos otras cosas, por ahí eso es más darse un gusto, pero alimentos esenciales, ¿no? Los frutos que comemos, la continuidad, la reproducción de las especies también, o sea, ¿cuántos años puede vivir, por ejemplo, el burucuyá sin su polinizador? Exacto. Y no sé, yo me muero. Sí, sí, tal cual. Sí, yo pensaba, por ejemplo, bueno, el caso del café y el cacao son como dependientes de polinizadores. De hecho, hay como distintas especies, o sea, podríamos decir que hay como distinto grado de dependencia de los polinizadores. Así como dijimos de la soja, Claro. que hay, Ujú. puede o autopolinizarse o con el viento, y los polinizadores contribuyen un poco, y hay especies que directamente sin polinizadores no pueden polinizarse, no se puede producir la Claro. polinización. Y ese es, por ejemplo, el caso del zapallo. Zapallo, zapallito, todo eso es como que ese es como bastante dependiente de los polinizadores. De hecho, hay unas abejas que se llaman abejas de las calabazas, que son como más específicas Ah, mira. todavía, que son muy bonitas, son solitarias, son parecidas a apis mellifera, pero son más grisecitas, los machos tienen unas antenas largas, porque están dentro de un grupo que se llaman abejas cornudas, porque justamente tienen Sí, la conozco. del género Peponapis. Eucerini, ¿no es? Sí, Eusarini sí, sí, Eusarini es la tribu, exactamente, que le dicen las abejas cornudas. Las hembras hacen los nidos en el suelo, generalmente entre las mismas calabazas y zapallos, y los machos duermen en la Ujú. flor. O sea, porque no existe esto de que las abejas duerman, la pareja duerma dentro del nido, o sea, es como que la hembra es la que pone los huevos y va alimentando, va dejando el alimento para las larvas, y el macho, una vez que hizo la reproducción, ya está, cumplió su función. Y en el periodo, digamos, de reproductivo, duermen dentro de las flores. De hecho, no son las únicas abejas que duermen dentro de las flores, es algo como bastante característico de esa tribu. Hay otras abejitas que también, por ejemplo, duermen en los que son las malvas, que también, bueno, esas son nativas. Sí.
Yo tengo una foto de una, por eso la conozco, de una durmiendo en una malvasa, en una esferalcea. Y había unos videos circulando, ¿no? Como que se cansan tanto de tanto comer y se duermen. No sé cómo será eso, pero... Sí, no, a ver, no sé si tenga que ver tanto con el cansancio, sino este comportamiento en donde los machos es como que no tienen un nido, no tienen una casita donde volver. Y como generalmente Claro. está, o sea, las flores en general, pero bueno, sobre todo esas, es como que también se tienden a cerrar durante la noche, entonces como que están protegidas. ¿Sí? Después hay abejas que Sí. también pueden dormir los machos debajo de las hojas, de algunas plantas, pero en el caso de estas es como que duermen dentro de la flor, porque es como una casita, digamos, como que están alquilando esa flor por esa noche, sería, ¿no? Sí, sí. Qué ternura que me da. Bueno, Juli, la verdad que es muy, muy lindo imaginarse un poco estar dentro del mundo de las abejas por un rato. No es tan lindo hablar de su posible extinción o sus amenazas. Me gustaría que me comentes cómo sentís vos que tu laburo contribuye un poco a la conservación. Vos decías esto, ¿no? De los espacios verdes, de los parques con diversidad. Obviamente, bueno, yo, quienes me conocen saben que soy muy fan de las plantas, obviamente de las plantas nativas, y creo que toda esta cuestión de los jardines con plantas nativas también puede llegar a colaborar. Vos me decías que estuviste haciendo experimentos y haciendo muestreos más que nada en este tipo de espacios. Sí, son como varias cositas. Por un lado, no sé si lo comenté antes, pero mi trabajo específicamente es en los patios de las personas, o sea, patios domésticos de las personas en la ciudad de Córdoba. Y la idea un poco, el objetivo más allá del objetivo científico, ¿no? de la tesis, tiene que ver con justamente hacer un listado de cuáles son las especies a las que las abejas están yendo, ¿no? Porque básicamente yo lo que Ujú, hacía en estos muestreos es registrar, ¿sí? Anotar todas las especies de plantas que estaban en flor en ese momento durante la primavera y el verano, y luego me paraba en 3 puntos donde había flores y anotaba y también capturaba, que esa es la parte no tan linda, las abejas que ujú. llegaban. No capturaba todas, pero hay muchas especies que hasta que uno no las ve bajo la lupa, lamentablemente no se puede saber qué identidad tienen. Claro, sí. Pero bueno, a raíz de eso salieron cosas muy interesantes. O sea, por un lado, esto que mencionábamos un poco antes, de que hay muchas especies que no proveen de nada de recursos, que obviamente las abejas no están yendo, ¿no? Pero serían como especies que parecería un jardín súper florido, pero que no está trayendo nada. Después, también otras cosas interesantes es qué abeja se asocia con qué recurso, ¿no? O sea, qué abejas están yendo a cada uno de los recursos, cómo son esos patios. Y también a mí algo que me parece muy interesante es las conversaciones que se dan con cada una de estas personas, porque yo fui a 30 patios, 15 un año Ay, me encanta. y 15 otro año. Y yo al principio llegaba y bueno, me iba directamente al patio y demás, y cuando se empezó a generar como una confianza, ¿no? Porque literalmente ellos me abrían la puerta de su casa, ¿no? O sea, no es Claro. algo menor. De hecho, para llegar a esos colaboradores son personas conocidos de conocidos, ¿sí? Es como que es Ahí va. difícil. Mm, Eso pasa mucho también en los trabajos endobiológicos, donde mm, uno va haciendo como esa bola de nieve y va transmitiendo para tener distintos colaboradores, ¿no? Pero lo claro. interesante también es que se generó como una especie de confianza y ya directamente me hacían preguntas. ¿Qué abejas viste hoy? ¿Y a qué plantas van? Ujú. Y contame, y cómo las capturás y demás. Y después, bueno, salieron como unas entrevistas re lindas, una que tenía que ver con, digamos, con algunas cuestiones de cómo manejan ese patio, cada cuánto riegan, si le agregan plantas, si le interesa tener flores y demás, que tienen que ver directamente, o sea, o por lo menos indirectamente con lo que le va a afectar a las abejas. Pero también hemos charlado de cuestiones de cómo perciben ellos las abejas, si lo ven como una amenaza. Muy Ujú. interesante esto de, por ejemplo, el tema de, o sea, cómo lo asocian a que pican. Entonces, algunas personas me decían que directamente no quieren saber nada con las abejas,
Otros me decían, bueno, Sí, a sí, raíz sí. de tu trabajo como que me empecé a interesar más, entonces quiero que me digas qué plantas tengo que plantar en mi patio. Entonces, Ujú. bueno, la verdad que surgió como cosas muy interesantes. Y después, esa es como la parte, como por así decirlo, como más local. Y después yo he hecho como más análisis a escala de paisaje, ¿no? O sea, con imágenes satelitales y demás. Entonces eso también es interesante ver porque, ¿qué pasa? En las ciudades en general, que las abejas vayan, por ejemplo, a una plaza o a un parque urbano, tiene mucho que ver con el gris que hay alrededor. Eso es como que es bastante intuitivo, o sea, Mm. a ver, las abejas no, si bien vuelan, no pueden atravesar muchos kilómetros de gris porque, digamos, se cansan mucho y demás. Pero, Sí, no tienen dónde parar, dónde ir parando. exactamente, ¿sí? Es como si fuese un desierto gris entre a lo mejor una plaza y otra plaza. Sin embargo, lo interesante que estamos observando de mi tesis es que parece que en los patios es como un poco independiente de lo que hay por fuera. O sea, a las abejas no les está de alguna manera interesando tanto lo que es la matriz alrededor, sobre todo a escala más macro, por así decirlo, sino que les está Sí. interesando lo que hay en el patio, ¿sí? Y también lo Wow. interesante es que los patios, si están como muy pegaditos entre sí, pueden funcionar como una especie de corredores. No es lo mismo que a lo mejor la vera de un río, ¿no? Pero si uno Sí. tiene como muchos patiecitos y esos patiecitos tienen como flores para esas abejas, las abejas literalmente, como hacen los picaflores, van parando en cada uno de esos patios. Entonces es interesante Ujú. porque como que no interesa tanto como el paisaje en general, sino lo que está pasando a escala local. Entonces eso es interesante porque uno directamente les puede decir a las personas que están involucradas o a otras personas que les interese, decir, bueno, plantando estas plantas, yo estoy de acuerdo con vos para estimular las nativas, ¿no? Pero Ujú. bueno, mismo plantas que ellos mismos ya tienen, por más de que sean exóticas, ¿cuáles son las que pueden atraer las abejas y que le están proveyendo Claro. de alimento de calidad? Entonces, como que, digamos, sería como si estos datos, digamos, llegan en buenas manos, se podría hacer muchas cosas con eso, ¿no? Ahora después esa parte de cómo hacer que esos datos lleguen a las manos correctas es como un poco más complicado. Pero bueno, a mí también me Ujú. interesa saber, digamos, o estoy como pensando siempre en cómo de alguna manera puedo hacer que mis datos de la tesis sirvan, por ejemplo, a la municipalidad o sirvan a una ONG o, bueno, mismo que sirvan a las personas que colaboraron con un trabajo. Entonces, es como que Re. ese es un poco también mi interés. Bueno, ya de por sí estás respaldando todo lo que siempre promulgamos con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, que son los corredores, o bueno, quizás no es un verdadero corredor biológico, pero sí cumplen esa función de brindar alimento y refugio. Todos los pequeños espacios verdes y sobre todo los jardines privados, que a veces uno por ahí desde la gestión o desde diferentes políticas que se pueden hacer, uno no puede decirle a las personas qué poner en su jardín, pero sí se puede justamente comentarles, que es el laburo que haces vos, y mostrarles, ¿no?, el aporte que están haciendo y decirles que realmente eso funciona y que tiene un valor, por más que vos digas mi patio está en el medio del cemento, parece clave, y sobre todo eso que decís de que varios juntos forman esta especie de corredores, que es lo que siempre me da gracia porque siempre lo repetimos, así que te voy a empezar a citar cuando publiques. Porque es cierto, ¿no?, que uno haciendo ese pequeño aporte, incluso, bueno, a veces son espacios grandes, que los ves que están, voy a decir desperdiciados, por así decirlo, pero porque realmente son espacios, como vos decías, estériles, que no están brindando verdadero alimento, que por ahí tienen flores o por ahí no, pero es un pasto corto, controlado, con un par de arbolitos, y en realidad esos espacios podrían tener mucha más diversidad y además también ir sacando esas quizás barreras o esos prejuicios que tiene la gente de que si tiene abejas la van a picar, y en realidad hay un montón bueno, hay abejas sin aguijón y hay un montón de otros polinizadores. Las abejas plateadas metalizadas, verde metalizado, yo desde que tengo posta igual, desde que tengo nativas, que las recontra veo, y era algo que antes no veía, y muchas las he visto, por ejemplo, en el lirio del bajo, que es Cipela herberti, por si la quieren buscar, es una especie muy linda, que tiene como unos recovecos, y una vez vi una de estas abejas metalizadas meterse por esos recovecos y decir, esto está hecho para que, para que estas dos especies convivan, ¿no? Como que, bueno, esas cuestiones que
que uno empieza a observar cuando empieza a querer agregar diversidad a su espacio, por más que sea chiquito, un balcón, lo que sea. Sí, no sé si puedo decir algo de esas abejas verdes, son de la familia Líctide y se las suele llamar abejas del sudor, porque generalmente Sí. no es solamente el comportamiento de ellas, lo hacen otras abejas, pero tienen esto particular que cuando uno está muy transpirado, se suelen posar en la piel y suelen tomar el sudor, porque tiene como muchos minerales. Cuando nosotros sudamos, digamos, largamos muchos minerales que ellos lo toman, digamos. Entonces se les asocia con eso, pero sí, son hermosas y hay verdes más dorados, e incluso hay unas que son como moradas con verdes, son preciosas. Y está bueno que uno, como decís vos, también incorporar plantas, y cuando uno incorpora plantas, y más si son nativas, uno también se hace más el ojo. Y cuando se hace más el ojo empieza a ver que hay un montón de abejas. La verdad que yo puedo estar horas mirando, sacando fotos, haciendo videos. Es algo que, nada, uno no necesita ser biólogo para estar ahí como viendo esas interacciones que se producen en el patio de nuestra casa. Totalmente. Eso me parece fascinante. Y bueno, también contar que nosotros en la UNC con otro grupo hicimos un jardín para polinizadores, no solamente para abejas, en este caso también contemplando las mariposas, moscas y demás. Y lo hicimos atrás del instituto donde estoy yo, que es el INVIP. Y la verdad que re buena llegada de la gente, como que un montón de colaboradores diciendo, bueno, ¿qué otra planta puedo traer? Bueno, muchos querían traer árboles, que nuestra idea es que sean más que todo herbáceas, porque son las que más atraen a las abejas, y además porque hay muchos proyectos que tienen que ver con árboles, pero pocos que tienen que ver con herbáceas nativas, ¿no? Total. Así que bueno, ese proyecto me parece re lindo, estamos viendo cómo podemos hacer para juntar plata para hacer cartelería, para hacer todo lo que es educación ambiental, para que eso sirva de espacio recreativo y que sea como también, ¿cómo se dice esto? Como que uno pueda entender un poco las interacciones entre los polinizadores y las plantas nativas con un cartel sin tener que ir a un libro, ¿no? Y verlo ahí directamente, sacar fotos. A o vivo. Exacto, exacto. Así que bueno, ese también es otro proyecto que estoy ahí como involucrada, sí. Me encanta, sí, las interacciones biológicas convocan muchísimo y es como que es algo que sí o sí interesa y además es como muy llamativo, como que no tiene no hay nada que perder cuando hablas de interacciones biológicas, es todo para sumar y es más, lo que hay que perder son los miedos, ¿no? O sea, vos le empezás a comentar qué hace este bicho que capaz lo ves y te da miedo. Y cuando empezás a contar que es fundamental para la reproducción de alguna especie de planta que también te gusta, o mismo, no sé, las orugas de mariposa, cuando las vemos que decimos gatas peludas, bueno, todas esas cuestiones que vamos como deconstruyendo por ahí y que vamos aprendiendo y de manera comunitaria, porque quizás vos o yo vamos a algún jardín a ver qué hay y quizás no sepamos qué es alguna especie y otra persona sí, o podemos investigar juntos. Es como que es una cosa que suma un montón y también a las relaciones sociales, me parece, que es lo que decías vos de ir a que te abran la puerta de su casa, eso me parece increíble. También me gustaría saber tu especie favorita, Ajá, si tenés. bueno, no lo había pensado. A ver, creo... No te la dije antes. Sí, Bueno, creo... ¿Puedo decir dos? sí, dale. Que capaz que hago trampa. No, una es Plebeia molesta, que fue la de la tesis de maestría, que es una abejita sin aguijón, con la que trabajé mucho. Ajá. Bueno, esas abejitas también se posan cuando uno está en el campo y toman también el sudor. Entonces, generalmente cuando uno va, bueno, también pasa en Misiones, en el norte de Córdoba, en Catamarca, cuando uno ve que unas se ven como unas mosquitas, como si fuese la mosca de la fruta, Mira, y se sí, empiezan a posar la piel, la estoy esas buscando. son abejitas sin aguijón. Y otra abeja que me gusta mucho es una Euchloropsis de género, y se llama Tupacamaru, la especie. Ah, Esa también, si quieren, la pueden buscar. Esa es la que yo mencionaba, que era verde con un moradito o algo así. Son como una de las especies de alítidos
una de las más grandecitas que podemos ver por lo menos en Córdoba o Buenos Aires, y son muy, muy llamativas, muy, muy agradables de ver, digamos, cuando uno la encuentra. Sí. Son más raras, digamos, no son como tan abundantes y son muy llamativas el color, digamos. ¿Vos usás iNaturalist? Sí, sí, sí. Desde hace un año que lo estoy usando un montón y la verdad que lo recomiendo, sí. Sí, bueno, ya lo hemos mencionado en un montón de episodios. Me acordé porque yo vi algo parecida, una abejita Ajá, verde metalizada, parecida a esta Avocoropsis, y alguien me comentó que quizás era una exótica que recién había llegado, después te lo voy a mandar. bien. Nada, dato. Bueno, y también ya que estamos hablando tanto de nativas y de corredores, voy a recomendar el episodio de plantas nativas. Y bueno, para cerrar quería dejarte el espacio para que vos nos digas lo que tengas ganas de decirnos, alguna reflexión sobre cómo podemos colaborar, que un poco ya lo dijimos. Bien, bueno, pensaba, bueno, esto que ya fuimos mencionando de alguna manera, pero si uno tiene un espacio, por más de que sea chiquitito, un balcón, mi prima vive creo que en el piso 8 en pleno Buenos Aires, en pleno Palermo, y me manda a veces fotos de abejitas o incluso, sí, abejas de todo tipo que llegan, entonces no es una limitante tener un balconcito. Siempre es mejor con nativas, por eso yo también recomiendo que si uno ya tiene un patiecito un poco más grande, dejar a lo mejor un rinconcito al fondo, que a lo mejor uno no va tanto, que crezca mismo las especies que uno le llamaría yuyos, ¿no? Pero que después Sí. cuando ve que esos yuyos llegan a flor, empieza a descubrir flores muy bonitas y ahí empiezan a venir las abejas y ahí se empieza a generar como toda esa interacción que solamente a lo mejor con 1 metro cuadrado o un poquito más, con un canterito que esté allá al fondo, ya es como que contribuye un montón, digamos. Además de las especies de plantas con flor que querramos tener, ¿no? Pero me parece que de esa forma no necesariamente uno tiene que plantar nativas, sino que van a salir solitas, ¿sí? Dependiendo de donde uno está. Y bueno, de esa forma te podemos contribuir con muy poquito, digamos, ¿no? Excelente, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Me encantó este episodio. Espero que a quienes estén escuchando también. Bueno, muchas gracias, Connie. La verdad que me gusta esta modalidad de podcast. Ya había escuchado otros y bueno, espero que les haya gustado lo que charlamos hoy. Y cualquier cosa, no sé, se pueden comunicar conmigo. No sé si puedo decir alguna de... Obvio, sí. Dale. Mi mail es jbadini@inviv.edu.unc.ar y si no, si quieren directamente escribirme por Instagram, mi Instagram es julidini. O sea, en vez de Badini, Dini. Y ahí sí comparto más videitos de abejas, de algunas reflexiones o fotos de las abejas, así que también me pueden escribir por ahí. Buenísimo. Bueno, ya saben, le pueden escribir a Juli cualquier otra pregunta y comentarios sobre este episodio también. Pueden escuchar, si todavía no lo hicieron, los otros episodios. Hablamos de aves, de murciélagos, de plantas nativas, de algas, de peces, de feminismo, de insectos, del quimilero y el gran chaco, de arañas y de hongos, que fue el último episodio. Por favor, también pueden puntuar si les gusta el podcast, puntuarlo con 5 estrellitas. Y por último, si quieren colaborar a que el podcast siga creciendo, me pueden comprar matecitos en matecito.co/cohabitat. Gracias y nos vemos la próxima.